18 de mayo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Carlos Bergman, asambleísta de Manabí por Unidad Primero y Alianza País, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar sobre el diálogo en la administración de la agenda legislativa y de fiscalización, cómo construir confianza mutua luego de 10 años de confrontación. Es la primera tarea en la definición de las prioridades. Lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Jorge Rodríguez, el presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Un homenaje nacional a los miembros de la comisión enjuiciados penalmente por calumnia y el mandato constitucional de vivir en una sociedad libre de corrupción, una tarea siempre inconclusa. Lo vamos a conversar. Y Luis Fernando Torres, vocal del CAL, asambleísta por Tungurahua de Alianza PSC, Tiempo de Cambio. Vamos a hablar sobre el desafío del diálogo para los actores políticos luego de esta década de confrontación, la inauguración de un nuevo estilo de gobernar. Lo analizamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. La construcción de las bases del diálogo político que sustituirá a la confrontación, tal como lo anunció el presidente electo Lenín Moreno, quien de esta manera busca satisfacer el mandato popular de la segunda vuelta, continuó ayer avanzando en la Asamblea, pero lo medular es la sustancia de ese diálogo. Lo conversaremos con Carlos Bergman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía ecuatoriana. Gracias por la oportunidad de informar a todo el pueblo ecuatoriano. Es duro construir confianza mutua con la oposición después de 10 años de confrontación. Bueno, nosotros siempre hemos hablado de hacer una administración desde la Asamblea Nacional de puertas abiertas y eso es lo que hemos mantenido y lo podemos explicar totalmente en función a las diferentes leyes que hemos aprobado en estos últimos 4 años, alrededor de más de 71 leyes, producto de una socialización permanente. Hemos abierto todos los espacios en las diferentes comisiones, escuchando siempre a los diferentes sectores y actores políticos que tienen que ver con las leyes que hemos tramitado. Y hoy más aún queremos fortalecer y hemos dado muestra. Usted señaló hace un momento que casi con 130 votos aprobamos las comisiones permanentes y no permanentes en este nuevo periodo 2017-2019, que son realmente para 2 años los que fueron electos todas las comisiones, y de igual manera hemos elegido las dignidades de las presidencias y vicepresidencias casi en unanimidad. Eso se refleja que vamos a seguir trabajando en un marco de respeto, con la frontalidad, con la seriedad que caracteriza y que demanda hoy día el pueblo ecuatoriano. Bueno, se supone que el diálogo es un avance respecto a la socialización, de la cual había muchas quejas porque era casi como un saludo a la bandera, se exponían las ideas, luego se tomaba nota y nada más. En todo caso, el día de su elección, usted mencionó que en la agenda legislativa deben estar las reformas a la ley de comunicación y a la ley de educación superior y que elaborarán la hoja de ruta en comunidad con el presidente de la República como colegislador. Al respecto de esa agenda, Lenín Moreno se ha referido a planteamientos de la oposición desde el área tributaria hasta una nueva ley de seguridad social y un tema de gran interés ciudadano como el microtráfico que ha impulsado la tabla de consumo permitido. ¿Ese será el camino que debe recorrer el diálogo? Bueno, tenemos que iniciar manifestando que ninguna ley es hecha en piedra. Todas las leyes tienen que ser en función de la experiencia, del tiempo, ir mejorando. Yo siempre pongo el ejemplo del Código Integral Penal. Más de 70 años que no se había reformado. Ya tiene 2 años en ejercicio y se han presentado más de 30 reformas al Código Integral Penal. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir mejorando los textos en función, reitero, de la experiencia. Si bien es cierto, el presidente electo Lenín Moreno durante el proceso de campaña planteó varias reformas a las leyes, el bloque de país de los movimientos aliados, que hemos hecho una permanente
trabajo para preparar la agenda legislativa está dentro de las prioridades, la reforma integral a la seguridad social, una reforma a la ley de comunicación, sobre todas las cosas es en función de las penalidades, las tablas en función de las sanciones económicas. Vamos a mejorar, siempre escuchando a los diferentes actores, lo que usted acaba de decir, también el tema del consumo de droga, pero todo es importante saber que cumplieron ciertos objetivos fundamentales para el desarrollo del país, la ley de educación superior. Eso vamos a seguir nosotros trabajando, escuchando a los actores. Pero también es cierto que hoy en día, gracias a la inmensa la inmensa infraestructura educativa, todo el mundo se ha volcado a la educación pública. Ha habido una demanda, indudablemente la oferta ha sido muy poca, tenemos también que ir fortaleciendo, por eso también que el presidente Lenín Moreno y el presidente Correa también han mencionado que van hasta este año 2017 y 2018 alrededor de 40 institutos técnicos de nivel superior para buscar también que esa mano calificada, que no es un profesional, pero es un técnico que permita también apuntar al desarrollo del país. En ese sentido vamos a seguir construyendo y vamos a ser totalmente prácticos, vamos a abrir las puertas, como usted señala, tanto el discurso nuestro como el del presidente Serrano y de la vicepresidenta Bonilla, fue en ese un mensaje de seguir construyendo la patria. Mire, todos los 137 legisladores buscamos que el desarrollo del país. Solamente tenemos 16 millones de ecuatorianos y para eso seguiremos trabajando y construyendo el desarrollo del país, pero con la seriedad, con la prudencia, con el respeto en el marco democrático. La asambleísta nacional por Creo, Mae Montaño, al respecto de la agenda señaló lo siguiente, veamos. De inicio, para sentir que hay una verdadera vocación de diálogo, necesitamos establecer entre las prioridades la reforma a la ley de comunicación, establecer la revisión de esa famosa tabla perniciosa del consumo de drogas y en lo económico necesitamos definir la estabilidad del dólar en la economía y la pausa normativa que tanto han exigido los sectores productivos para que haya esa calma, para que llegue esa confianza, la lucha contra la corrupción, una verdadera fiscalización en la Asamblea, en temas que están pendientes, que están en la opinión pública, que viven ahí y que necesitan respuestas. Agenda ambiciosa y necesaria. ¿Es viable o considera que afecta a la esencia del proyecto político de la Revolución Ciudadana o más bien rectifica errores y puede mejorar, digamos, el proyecto en ese sentido? Mire, todo lo que sea construcción de mejoramiento de las condiciones de vida que está consagrado en la Constitución Política del Estado del Buen Vivir, siempre será bienvenido. Mire, mucho se habla de que este gobierno ha sido un gobierno impuestista, pero también las reformas también han sido beneficiosas para el sector productivo. Yo lo he manifestado, yo siempre he estado en el sector productivo y nadie puede desconocer el crecimiento que ha tenido todos los sectores productivos en estos últimos años. Reformas que también han ido en beneficio al sector productivo. Recordemos que antes las sociedades tributaban el 25% del impuesto a la renta. Hubo un acuerdo, se redujo al 22%. Antes el ciudadano común no podía deducir del impuesto a la renta, vivienda, salud, educación. Hoy día es factible. Mire, del acuerdo de ese gran diálogo nacional, de acuerdo con los sectores productivos y ciudadanos, se llegó a un acuerdo y se presentó una remisión de intereses multirrecargo, obligaciones que debieron haberlas cumplido hace tiempo. Pero en ese afán siempre de buscar el desarrollo, hubo una sustancial ahorro para el sector productivo y ciudadano de casi $1.000 millones, con el compromiso que esos recursos iban a ser inyectados en el sector productivo. Es decir, hemos dado muestra. La ley de comunicación, desde luego, pero la ley de comunicación cumplió el objetivo, que era que la ciudadanía se empodere de esta ley. Y miramos. Pero eso no ha ocurrido, pues no se ha empoderado la ciudadanía, sino un partido político, el gobierno. Y ahí el asunto no es la reforma y la tabla de multas. Ahí hay un problema de inconsistencia con los tratados internacionales de derechos humanos. Y más importante que el criterio de Alianza País o de Creo, el de los relatores de las Naciones Unidas respecto al tema. Por ejemplo, eso sería interesante que se lo analice de esa manera, que es mucho más objetiva y un criterio imparcial y profesional de afuera, ¿no? Siempre vamos a buscar el mejoramiento del país, doctor Pinargote, y si tenemos que revisar, lo haremos.
Reitero, porque, por ejemplo, en el estamos aspecto económico, lo que usted señala, en realidad se han tomado algunas medidas de ese carácter, pero siempre dentro del modelo de una preponderancia del Estado dentro de la economía. Y en estos momentos en que el Estado perdió sus recursos petroleros y el Estado ya no tiene la capacidad que tenía antes para impulsar el desarrollo del país como así lo hizo, es que entonces se está hablando pues de un cambio de modelo, de mirar los ojos de poner los ojos en un estímulo más concreto al sector productivo, no solo como socio del Estado, digamos. Mire, se habla de que queremos desdolarizar la economía. El Código Monetario y Financiero lo clarifica en el artículo 94, que señala que la moneda oficial de la República del Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo ratifica y vamos a seguir con la dolarización, así lo ha manifestado el presidente Lenín Moreno como el presidente Rafael Correa. Hoy en día la estabilidad política, social y económica que ha vivido el Ecuador en estos últimos años, de alguna manera también se ha visto reflejada en el buen manejo económico y desde luego porque tenemos una moneda dura que nos permite dar una estabilidad. Vamos a buscar, mire, el presidente Moreno también habló de conformar un consejo consultivo donde estén los sectores productivos, el ejecutivo, el legislativo, para ir de la mano, trabajando en beneficio del país. Eso es lo que buscamos y en ese sentido vamos a estar totalmente receptivos para escuchar, pero no solamente decir, porque no se nos aprobó nuestra propuesta, significa que no hay diálogo. El diálogo tiene que ser permanente. Sí, pero un diálogo implica que de parte y parte deben haber concesiones y deben haber aportes. Ahora, de acuerdo al artículo 295 de la Constitución, el nuevo presidente de la República debe presentar en los primeros 90 días de su gestión la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual para que la Asamblea apruebe u observe en 30 días. Lenín Moreno ganó la presidencia y tiene que cumplir las promesas hechas al pueblo. Eso es legítimo, pero hay un grave problema con el déficit fiscal. Esa es la contraparte del diálogo para que esas ofertas se cumplan, pero ¿cómo sería? Despacito, como dice la canción, porque son ofertas ambiciosas y el déficit fiscal es muy grande. Mire, varias de las ofertas son generadoras en plazas de empleo y trabajo, que tienen efecto multiplicador y a su vez también un efecto que permite el desarrollo. También es cierto que en el presupuesto general del Estado, que fue este año 2017, reflejado y prorrogado como establece la norma constitucional en función al cambio de gobierno, alrededor de 30.000 millones de dólares, hay habido una gran inversión prevista para la construcción de las mega obras, como son los 8 proyectos hidroeléctricos y los 6 proyectos multipropósitos. Esos recursos de alguna manera también van a permitir que se canalicen hacia el sector que ha planificado Lenín Moreno, como es el tema de la vivienda, que es un efecto directo que va a permitir... Pero esos recursos eran préstamos de China, o sea, eso ya se consumió y tienen que pagarse esos préstamos. En algunos casos sí. En algunos casos otros eran con recursos fiscales. Por eso vamos a esperar. Mire, tan importante es haber previsto en la ley que haya una comisión de poder canalizar un cambio de gobierno y que se empiece a hacer ya el trabajo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Por más que hoy día podemos hablar que es una misma tendencia, es un mismo proyecto político, pero es importante buscando los mecanismos, mire, con mucha claridad para conocer y sincerar todo el tema presupuestario para saber la realidad y se enfocar en eso. Creemos que estamos trabajando y estamos desde la Asamblea Nacional previsto para esperar el presupuesto, para buscar los mecanismos en ese diálogo permanente que aspiramos en este periodo legislativo, seguirlo continuando trabajando en beneficio de la patria. Ahora se quiere construir un ambiente propicio para que se vayan sentando bases de confianza mutua para el diálogo. Una señal positiva para la creación de ese ambiente sería que la Asamblea, por ejemplo, según el artículo 120 de la Constitución, numeral 13, conceda amnistías e indultos de acuerdo a lo solicitado por la CONAIE. ¿Está de acuerdo con atender ese pedido de un perdón y olvido para un borra y vaya nuevo, para una pacificación y para establecer una confianza mutua? El diálogo siempre será permanente. Pero no recordemos que el indulto tiene que cumplirse varios parámetros y varios presupuestos legales, entre otros. Recordemos también que hay de por medio vidas humanas que se perdieron. En ese sentido tenemos también que buscar que haya un reconocimiento de parte en parte para poder buscar el mecanismo. Mire, todo lo que sea paz y tranquilidad del Ecuador lo hacemos, pero no solamente el hecho, demagógicamente poder decir, sí, vamos al indulto, también hay que ver
las condiciones. Claro, la Constitución establece condiciones de carácter humanitario, por ejemplo. Aunque en el caso del presidente, que también puede dar indultos, ayer pues indultó al autor del único peculado bancario que se ha cometido en 17 años o más, desde que hubo el feriado bancario. Y ahí no había razones humanitarias, ¿no? Solamente que se arrepintió. Bueno, parte de una de las condiciones es el arrepentimiento que tiene que haber, pero también es cierto que hay que pensar también en esas vidas humanas que se perdieron, en esos familiares, ese dolor inmenso. Pero vamos a buscar los mecanismos, reitero, de buscar el diálogo permanente como vínculo necesario para seguir construyendo el desarrollo del Ecuador, mirando siempre las condiciones de la vida humana. Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En instantes estará Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Vamos a hablar sobre el homenaje a los miembros de la comisión y el mandato constitucional de combatir la corrupción, una tarea inconclusa. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. 9 comisionados anticorrupción fueron demandados por el Contralor por calumnias. Luego Carlos Polit renunció a esa querella. El martes ustedes recibieron más bien un homenaje en el que ratificaron que van a seguir su lucha contra la corrupción. Y le pregunto, ¿cómo esperan concretar esa lucha también en medio del ofrecimiento del próximo gobierno de Lenín Moreno de hacer esta cirugía mayor en la lucha contra la corrupción? Yo creo que es muy oportuno justamente este tipo de preguntas, porque nos permite un poco abrir la puerta hacia el entendimiento de quienes están manejando la función ejecutiva y la justicia en el país. La Comisión Anticorrupción ha planteado en que podemos tener una conversación sobre todo de apoyo en temas fundamentales que se requieren este rato con el Ejecutivo, con el Legislativo y también con la Fiscalía. Estamos planteando, por ejemplo, en primer término, la instauración en el país de un ISO de transparencia. Un ISO de transparencia, así como la empresa se ve obligada para mejorar sus condiciones de calidad y de cantidad, que el Estado también haga algo similar, pero con la transparencia. Seríamos el primer país en América Latina que inicia con normas absolutamente estrictas que básicamente estarían alrededor de lo que hace ya la Comunidad Económica Europea con su Parlamento Europeo. Claro, eso como un mecanismo y una propuesta, el ISO, porque en casos en los que la Comisión ha denunciado, por cierto, varios casos de corrupción, hablamos del supuesto sobreprecio en la refinería del Pacífico, el caso Truf, algunos otros casos en los que han estado trabajando y en cuáles están trabajando ahora. Sí, pero esa es la segunda parte. Con eso no creo yo que vayamos a poder tener una vinculación de trabajo conjunto en ese combate a la corrupción que plantea tanto el presidente de la República como el fiscal. Porque lógicamente existen varios alfiles de la corrupción todavía introducidos en el propio gobierno. Entonces eso va a ser un poco complicado. Por ejemplo, no nos vamos a poner de acuerdo en la lista de Odebrecht, no nos vamos a poner de acuerdo en la lista de Caminosca, que es la siguiente denuncia que hará la Comisión Anticorrupción. Pero lo importante es cómo colaboramos, en definitiva, cómo trabajamos conjunto, cómo nos demuestran que quieren realmente combatir la corrupción. Y le digo un segundo punto, hay que aprobar la ley de extinción de dominio por actos de corrupción, en donde la carga de la prueba esté en contra de aquel corrupto que se quiere llevar la plata o se ha llevado la plata. Un tercer tema que es fundamental, hay que reformar la ley de contratación pública, porque a través de ese sistema hay unos boquetes inmensos que permiten que le metan la mano al presupuesto general del Estado. Y por último, hay que hacer algunas reestructuras. Hay verdaderas mafias metidas en este momento en varios organismos del Estado. Hablemos del CERCOP como uno de los elementos. El CERCOP es uno de los instrumentos que le sirve justamente a la corrupción para hacer
todas las barbaridades que hemos visto en los últimos tiempos. Y esto para evidenciar que ustedes tienen planteamientos claros sobre herramientas que se podrían utilizar o procedimientos si hay un interés real de combatir la corrupción. Ahora, el nuevo fiscal Vaca también ha hablado de crear esta mesa de transparencia, este Consejo Consultivo Ciudadano Penal. ¿Cómo y en qué debería trabajar ese Consejo Ciudadano? Ustedes lo ven con buenos ojos porque usted me dice, bueno, es que no nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en la lista de Odebrecht, pero el tema es que no hay nada que ponerse de acuerdo cuando el único consenso debería ser combatir la corrupción y esa lucha real contra la corrupción. ¿Qué pasa con ese ofrecimiento, por ejemplo? Así es, Steffi, usted tiene toda la razón. La función del Contralor General del Estado es combatir la corrupción. La función del Consejo de Participación Ciudadana es combatir la corrupción. Hagámoslo juntos. En definitiva, no nos crean que somos enemigos. No somos oposición política de un gobierno, ni de uno ni de otro. Hemos demostrado que en el transcurso del tiempo hemos sido independientes. No hemos sido candidatos a ningún puesto público y no hemos estado vinculados a ningún grupo económico. Esto es importante. Somos ciudadanos, cumplimos lo que nos dice la Constitución. Ahora, ¿quieren demostrar? Pues una manera de decir realmente sí somos decentes es abran la puerta, trabajemos en forma conjunta en aquellos temas porque van a trabajar con sus mandantes. Nosotros les pagamos el sueldo a ellos. El artículo 204 de nuestra Constitución, en efecto, dice que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Y si recordamos, en teoría, partiendo de esto, es que se creó el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por eso se llama Control Social, y es parte de una función que es la función de transparencia, pero nada se hizo en la lucha contra la corrupción en todos estos años de parte de este Consejo. Y entonces, ¿cómo hacer desde la sociedad civil para que esa participación ciudadana se pueda cumplir con ese derecho más bien a la participación de ser el primer fiscalizador? Muy oportuno justamente este tema. Yo creo que una de las formas de demostrar realmente que se va a desear en el transcurso a partir del 24 de mayo el combatir la corrupción sería, por ejemplo, nombrando el representante del presidente de la República ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le reto al gobierno, pero de manera amistosa, de manera realmente constructiva, porque no queremos entrar en una posición de antagonismo. Le reto a que se nombre a uno de los miembros de la Comisión Nacional de Anticorrupción, que no sea yo, por supuesto. Y si es que manejamos de manera conjunta el Consejo de Participación Ciudadana, podemos realmente hacer cosas que trasciendan en el país. Hoy necesitamos enfrentar dos crisis, la crisis económica y la crisis moral. Pues si es que no se arregla la crisis moral, pues básicamente el pueblo no va a entender bien qué es lo que está pasando alrededor de lo que es la crisis económica. En lo de fondo yo decía, en teoría para eso se creó el Consejo de Participación, porque es una realidad que poco pudo hacer a pesar de las facultades que sí tenía el Consejo de Participación, a diferencia de lo que pasaba con las anteriores comisiones anticorrupción. Esta estaba establecida en la Constitución del 98, según la Constitución actual, el artículo 2008, el numeral 4 de la Constitución del 2008, se le encargó al Consejo investigar denuncias sobre actos o omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Pero el numeral 5, fíjese usted que va más allá, dice que el Consejo debe emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, impulsar acciones legales que correspondan y lo más importante, el numeral 6, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Es decir, había las facultades. ¿Qué hizo con esto el Consejo de Participación? Lastimosamente, vea usted, una comparación muy simple. Cuando funcionaba la CCCC, las 4 Cs, semanalmente se sacaban por lo menos 2 denuncias. Se combatió realmente con mucha fuerza la corrupción, pero este mamotreto que lastimosamente fue cooptado por funcionarios del propio gobierno, porque era bastante complicado que sean juez y parte, y lógicamente pues el papel ha sido absolutamente triste. Algún rato tendrán que responder a aquellos funcionarios que no cumplieron con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador.
Son algunas de las observaciones y las propuestas también de Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, 7:29. Una pausa. Al regresar estará Luis Fernando Torres, vocal del CAL, asambleísta por Tungurahua de la Alianza Tiempo de Cambio y PSC. Vamos a hablar sobre la apertura al diálogo en la Asamblea y la experiencia también de la bancada del PSC y construir confianza mutua y prioridades. Lo analizamos al regresar. Quédese en nuestra sintonía. De las 4 bancadas parlamentarias, la del PSC, por los antecedentes de sus integrantes, es la única que registra 2 asambleístas con amplia experiencia en trabajo legislativo de grupos. Esta experiencia ha sido en gobierno y oposición, en mayoría y en minoría, en confrontación y en diálogo. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Tiempo de Cambio, vocal del CAL. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo de mi parte. Carlos Falqués, jefe del bloque, y usted son quienes acumulan mayor experiencia. De acuerdo a esa experiencia, ¿cómo construir confianza mutua cuando se parte de una década de confrontación? Las oportunidades se han presentado, efectivamente tengo la experiencia. Esta es la 5ª ocasión que la provincia de Tungurahua me ha elegido como su representante en la Asamblea Nacional. Antes fui 2 veces alcalde de la ciudad de Ambato. Y la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos se ha presentado por el hecho de que el oficialismo esta vez tiene solamente 74 votos y ya no tiene más de 100. Y ello les obliga indudablemente a construir caminos para acuerdos, porque si solamente 5 de los 74 no estuvieran presentes en la sesión, inclusive podría haber el problema de la falta de quórum. Y las señales fueron positivas en la sesión inaugural cuando el nuevo presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, permitió que pudiéramos hablar los representantes de la oposición prácticamente más allá del tiempo que normalmente se hablaba, y se abrieron los espacios para las 2 vocalías del Consejo Administrativo de la legislatura, una que la ocupa la bancada del Cambio Positivo, integrada por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Tiempo de Cambio y el Movimiento Social Conservador, y la otra vocalía para la Alianza Creo Suma. Pero lo más importante es que en la sesión inaugural y también en la sesión realizada anoche, los miembros de la oposición, que sumamos 49, estuvimos coordinando acciones, votamos en conjunto y ello permitió que los 2 puestos en el Consejo Administrativo de la legislatura puedan finalmente ser ocupados, en mi caso, como representante de la bancada del Cambio Positivo, y en el caso del arquitecto Donoso por la Alianza Creo Suma. La apertura al diálogo plantea un desafío a los actores políticos de gobierno y oposición. A los unos, corregir errores cercanos para afianzar el proyecto político, y a los otros recuperar la confianza de la ciudadanía haciendo olvidar errores lejanos. Sobre el telón de fondo, pues, de un mandato popular de segunda vuelta dividido por la mitad, pero coincidente el mandato en exigir cambios. Con esta coreografía y una agenda tan amplia, la primera prioridad dentro de esa agenda es el déficit fiscal y la crisis económica. Efectivamente, la economía tiene que estar primero. El Ecuador no ha salido todavía de la recesión y se necesitan indudablemente de varias acciones legislativas, entre otras cosas, para fortalecer la dolarización y también para que el Estado pueda funcionar. Dentro de pocos días ya podrá la Asamblea comenzar el tratamiento del presupuesto general del Estado. Allí se podrá conocer efectivamente a cuánto asciende el déficit, qué necesidades fiscales tiene el gobierno. Pero más allá del tratamiento del presupuesto general del Estado, lo que importa es que la legislación sirva para fortalecer la dolarización, y por ello, entre las primeras acciones que yo he anunciado que tomaré, estará la fiscalización al Banco Central del Ecuador para conocer cuál es la proyección del dinero electrónico y también para conocer cuál es la dimensión de las llamadas facilidades de pago o préstamos que ha hecho el Banco Central al Ministerio de Economía y que de lo que se conoce oficialmente ya supera los 5.800 millones de dólares. La economía primero, para que podamos los ecuatorianos tener alguna seguridad que en lo futuro
se podrá generar los incentivos que permitan generar empleo y trabajo. Lamentablemente, estos últimos días, el régimen ha venido remando contra corriente. Se denunciaron 12 tratados bilaterales de inversión. Llamó mucho la atención la denuncia del tratado con Estados Unidos, porque entre la decisión de la Corte Constitucional y la decisión de la Asamblea han pasado prácticamente 7 años. Durante 7 años esperaron. ¿Por qué a última hora lo denuncian? El mensaje es completamente desfavorable para poder atraer la inversión que el Ecuador necesita. Y en definitiva estaría perjudicando al sucesor, que es lo más extraño de todo, ¿no? Porque es el mismo partido. Todavía si el presidente hubiera sido socialcristiano que lo hagan, no hubiera extrañado, ¿no? Claro, para el nuevo presidente la situación se complica porque él tendrá que renegociar estos tratados o acordar otros. Y la situación no es fácil porque la renegociación o la negociación de otros tratados no es cuestión de un día o 2 días, pasarán meses y entre tanto el Ecuador carecerá del marco jurídico que garantice las inversiones extranjeras privadas en nuestro país, particularmente de aquellos países de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos e inclusive en algunos casos de la China, porque también se denunció el Tratado Bilateral de Inversiones con China, que lleguen al país para poder generar oportunidades de empleo y de trabajo. Así es, son nuestros principales socios comerciales, los 16 tratados que se han denunciado. Ahora, respecto a la agenda legislativa, que debe ser materia de diálogo, las asambleístas de Alianza País, Doris Solís y María José Carrión, señalaron lo siguiente. Veamos. Tenemos en carpeta algunas leyes que quedan listas, la ley contra los paraísos fiscales, que es mandato de la consulta popular, es una de las prioridades, las leyes que permitan implementar ágilmente el programa de gobierno de Lenín Moreno, Casa para Todos, Plan Toda una Vida, y por supuesto un trabajo coordinado con el Ejecutivo. Código de la Salud, que también es una aspiración de todo el sector de la salud y todos los ciudadanos, y otras leyes importantes que tendrán que dar viabilidad también al aseguramiento de las personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad, leyes que apuntan también al Plan Manuel Espejo para la atención a las personas con discapacidad, la ley del emprendimiento joven y el trabajo joven. Lenín Moreno ganó la presidencia y tiene que cumplir las promesas hechas al pueblo. Eso es legítimo, necesario, pero hay un grave problema con el déficit fiscal. Esa es la contraparte del diálogo para que esas ofertas se cumplan. ¿Cómo cumplir esas ofertas? Por supuesto. Adelante. Porque definitivamente la ley que anuncian del proyecto Toda una Vida, que es un proyecto sumamente interesante, pasa por contar con el dinero, con el financiamiento, porque ese proyecto supone gastar, pero para gastar hay que generar ingresos, de tal manera que habrá que esperar qué proyectos de ley envía el presidente, porque solamente él tiene iniciativa en materia legislativa cuando se trata de aumentar el gasto público, pero en las actuales circunstancias cuando no existen los ingresos suficientes, sí resulta preocupante saber de dónde se van a conseguir los recursos para gastar. El segundo debate del Código Orgánico de la Salud también es un tema importante, muy complicado, ha levantado los ánimos en el gremio de los médicos con justa razón. El de paraísos fiscales igualmente está pendiente, es una ley que tiene serias equivocaciones, yo la he observado, pero más allá de estos 3 proyectos está la Ley Orgánica de Comunicación. Hubo un compromiso por parte del presidente electo de reformar al menos temas sustanciales de la Ley Orgánica de Comunicación. Existen varios proyectos presentados por los legisladores prácticamente de oposición. En esas circunstancias, la mejor señal que podría dar al régimen de generar un ambiente de diálogo sería con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Hablo de reforma porque la derogatoria, que sería lo ideal, luce imposible, pero que se reforme sustancialmente. Y el segundo Ahora, esa reforma sería para ponerla en compatibilidad con los tratados internacionales respectivos, y al respecto tenemos las sugerencias y las indicaciones precisamente de los órganos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Sí, la Relatoría especialmente de Derechos Humanos de la Organización de la Americana ciertamente debería iluminar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El otro cuerpo legal que tiene que reformarse es el Código Orgánico Monetario y Financiero. Desde
la Asociación de Bancos y otros espacios financieros se han hecho observaciones a este código que tiene que reformarse para que no haya ningún riesgo para la dolarización, que el dinero electrónico cumple el papel que tiene que cumplir como medio de pago, no como dinero, y que los recursos que están en el Banco Central sean debidamente administrados y destinados. Pero algo que sí es importante y llama la atención en esta nueva ola, digamos, que se vendría con la transición, es el tema Venezuela. Y sí preocupa el hecho de que sea más importante todavía que el tema Venezuela. El problema es qué ocurre si fracasa el diálogo. Habría que volver entonces a las calles y a la confrontación. Es un compromiso de país, pues. Sí, definitivamente. Yo creo que el oficialismo está contra la espada y la pared, no la oposición. Porque más allá de que no tienen el número de votos en la Asamblea que tenían antes, se encuentra la ciudadanía que demanda cambios y la realidad que exige también un viraje para generar empleo, trabajo y oportunidades. Y para ello se necesita acuerdos, consensos mínimos, porque al final todos debemos colocarnos la camiseta del Ecuador y en mi caso también la de mi provincia, Tungurahua, para poder sacar al país adelante. Por ello habrá que esperar cómo se integra finalmente el gabinete. De los nombres que hasta ahora se han dado, uno encuentra que no están radicales, sino más bien una especie de socialdemócratas que podrían en algunos casos abrir espacios que están cerrados. Inclusive veo a representantes del sector empresarial privado en el nuevo gabinete. Es una buena señal. Y en la Asamblea veo que la tónica del oficialismo no es de confrontación. El presidente, el doctor Serrano, ha comenzado con pie derecho. No ha sido una presidencia de imposición, sino una presidencia abierta, y por ello, curiosamente, ayer para la integración de las comisiones, todos los legisladores, por unanimidad, votamos a favor del proyecto de integración de comisiones. Luis Fernando Torres, gracias por su participación y contacto directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos, agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, estarás el lunes. Hasta el próximo lunes.